Bueno, vamos con vamos con nuestra tercera presentación. En este caso, bueno, seguimos con la citrulina. La citrulina es un aminoácido no esencial que la podemos ubicar dentro del grupo de los vasodilatadores junto con los nitratos, ¿no? Veíamos que finalmente, ambos aumentan la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular, y, pero por diferentes vías, independiente del oxígeno y oxígeno dependiente, como es en el caso de la citrulina, a través de la arginina. Bueno, la citrulina es un aminoácido no esencial, derivado un poco el nombre de citrulus, que viene del latín, de la sandía, porque justamente es un alimento que es fuente de citrulina, sobre todo en la corteza. Aunque hay pocos estudios con jugo de sandía, el problema es que se necesita como la dosis ergogénica, la citrulina, el aminoácido citrulina, ronda los 8 gramos, y tiene un impacto agudo. eh, 1 hora posterior de haberlo ingerido aproximadamente. Eh, para llegar a 8 gramos de citrulina con la sandía se necesita mucha cantidad, ¿no? Del alimento. Entonces es un suplemento que, a diferencia de los nitratos tal vez podíamos tener la opción de alimento para llegar a los 300 miligramos, que era la dosis mínima. Con la citrulina se hace difícil de llegar a los 8 gramos planteados por la literatura. Entonces, la citrulina es un aminoácido interesante y que tiene fundamentalmente efecto agudo, ¿no? Aumentando también los niveles de óxido nítrico, al igual que la vía de los nitratos. Pero dependiente del oxígeno y dependiente de esta enzima, que es la oxígeno sintasa. La arginina, que está en los frutos secos, en las carnes. Bueno, la arginina produce óxido nítrico. Eh, la suplementación, digamos, hay suplementos de arginina y suplementos de citrulina, pero en general se recomienda la suplementación con citrulina, porque la arginina es mucho menos biodisponible, porque se cree o se sabe que se degrada gran parte antes de entrar a circulación, tanto en el digestivo como en el hígado. En cambio, la citrulina eh, es un aminoácido que pasa directamente y en riñón se transforma en arginina. Y los niveles de arginina finalmente son mucho más altos o son superiores que cuando se ingiere arginina exógena. Por eso la citrulina, y particularmente la citrulina ulina al malato, es una estrategia de suplementación, eh, tal vez la más aceptada, la más recomendada. Eh, bueno, acá vemos cómo la suplementación con citrulina eh, llega a circulación, arteria, y en riñón se convierte en arginina. La arginina es liberada a torrente y favorece la producción de óxido nítrico en la célula endotelial. Y bueno, aumento de vasodilatación en célula muscular lisa vascular. Por eso la citrulina es mucho más biodisponible que la arginina. Y por eso, repito, se recomienda la suplementación con ella. La citrulina malato, que es una opción, es la citrulina unida al malato, es una opción muy interesante de suplementación,
y podría mejorar el rendimiento a través de dos mecanismos. Uno es que, bueno, es parte importante del ciclo de la urea y puede participar en el aclaramiento del amoníaco. La urea que ocurre en el hepatocito, en el hígado, y bueno, la citrulina es parte del ciclo de la urea y donde se elimina se produce la urea, se elimina el amoníaco, ¿no? El amoníaco es un producto que está asociado a fatiga, ¿no? Y sobre todo cuando caen los niveles de ADP y hay mucho AMP en la célula, la reacción finalmente se empieza a concentrar amoníaco, ¿no? Clara, hay una falta clara de ATP y acumulación de amoníaco que genera fatiga. Por eso es importante eliminarlo y la citrulina interviene en esa eliminación a través del ciclo de la urea. Y por otro lado, la citrulina puede convertirse en arginina en el riñón, como mencionamos, y la arginina en circulación favorecer la producción de óxido nítrico eh, vía dependiente del oxígeno. Bien, la, mm, la citrulina malato puede, este, el malato es un intermediario del ciclo de Krebs, por eso en la suplementación con citrulina malato eh, está asociado al aumento de la producción de energía oxidativa o del ATP oxidativo y a la reducción de la fatiga, ¿no? Al aumento del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria consecuente. Eh, Porque todas estas moléculas reducidas de NAT van a la cadena respiratoria para obtener ATP. Entonces, el malato es un intermediario metabólico del ciclo de Krebs, por eso la citrulina malato podría retrasar la fatiga y potenciar la producción de ATP oxidativo este, gracias al malato. Em, Y por otro lado, lo que mencionamos, ¿no? La citrulina se convierte en arginina en riñón y la arginina es en endotelio, estimula la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico favorece, entre otras cosas, bueno, obviamente la vasodilatación, el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno y la disminución del dolor muscular. Em, Bien, acá hay algunas de las funciones de la citrulina que ya mencionamos. Em, La disfunción eréctil, por ahí que está más asociado a la salud, pero en dosis más bajas, en dosis de 2 a 3 gramos, eh, este, suele recomendarse, pero en el campo de rendimiento, en la dosis de citrulina que ronda los 8 gramos, mencionamos, bueno, lo que hemos mencionado, ¿no? Favorece el ciclo de la urea. Está asociado a la reducción de la fatiga, y esto en parte por lo que mencionamos del amoníaco. Aumento de la producción de ATP oxidativo. Mejora la lanzadera de protones, malato aspartato. Una lanzadera que tiene que ver en lanzar protones desde el citosol al interior de la mitocondria. Aumento de la fosfocreatina post-entrenamiento, mejor recuperación en el post-entreno, atenuar el dolor muscular de inicio retardado, el DOMS, y en relación a la carga de entrenamiento, sostener mayores volúmenes de entrenamiento, ¿no? Bancarse más el volumen de entrenamiento, que muchas veces el volumen de la carga es el que está más asociado a la fatiga en general, ¿no? O al sobreentrenamiento, el volumen de carga. Bien. em,
Bueno, algunos ensayos, eh, en algunos vamos a mostrar este. Esto es por ejemplo, después de eso es control de la fuerza de la palada. Ahí, control de la fuerza de la palada en un kayakista al finalizar tres circuitos neuromusculares. O sea, se hacía un circuito de fuerza y después se controlaba la palada con un aparato, un encoder lineal que mide en este caso, la potencia. Entonces vemos con ingesta de citrulina y en amarillo sin. Se hizo un circuito neuromuscular, después del circuito se mide la potencia en amarillo, es sin citrulina, después del segundo circuito y después del tercero. Y, o sea, al finalizar cada uno de los tres circuitos. Y después se hizo eh, esto es, perdón, en amarillo es sin citrulina y en rojo es con la ingesta previa de citrulina. En otro día, otro momento, entonces vemos como la citrulina mantiene los niveles de potencia. Incluso vemos que al final han subido un poquito. ¿No? Después de cada circuito neuromuscular. Bueno, estaría mostrando el sostenimiento de la producción de potencia en el ergómetro como una variable que está indicando la atenuación o el retraso de alguna manera de la fatiga, ¿no? Manifestado en la potencia, en este caso en watts de potencia. Bueno, la dosis de la suplementación, repito, y en este caso se usó lo que se está recomendado en la literatura, que son 8 gramos de citrulina una hora antes del entrenamiento. Bueno, bien, vamos a hablar de la cafeína, vamos a dar corte a esta charla.